¿Y si los ferrocarriles más peligrosos del mundo no se construyeran para impresionar, sino para sobrevivir? Hay trenes que atraviesan mercados, desiertos, selvas, salares y cumbres nevadas. Las vías serpentean entre poblaciones, cruzan puentes colgantes y paisajes donde la naturaleza parece estar por todas partes. Aquí viajar no se trata solo de mirar por la ventana. Se trata de enfrentarse al clima, la altitud, la inmensidad del espacio y el ingenio humano. Si supieras el peligro que te espera, ¿te atreverías a subir al tren? Vishwa Ijtema Special Train, Bangladesh. En Bangladesh, el tren forma parte de la vida diaria de millones de personas. Cerca de Dhaka, las estaciones están siempre llenas, vendedores ambulantes, familias trabajadores y viajeros que esperan bajo el calor húmedo. Durante el Vishwa Ijtema, esa rutina crece hasta una escala difícil de imaginar. Miles de personas viajan hacia Tongi para participar en una de las mayores reuniones religiosas del mundo musulmán. Para muchos, el trayecto no es cómodo ni rápido, pero sí necesario. Cuando el tren aparece, la escena cambia de ritmo. Los vagones avanzan lentamente entre andenes abarrotados mientras la gente busca espacio en puertas, ventanas y techos. No hay una imagen limpia ni ordenada, sino una realidad intensa y humana. El tren parece moverse con dificultad, pero sigue adelante empujado por horarios, fe y costumbre. FCAB Railway Chile y Bolivia. El FCAB atraviesa un territorio donde el silencio tiene color de óxido. Entre Chile y Bolivia, el desierto de Atacama no se entrega fácilmente seca, la mirada estira las distancias y obliga a la vida a volverse práctica casi mineral. Aquí las ciudades portuarias, los campamentos mineros y las rutas de carga forman una red discreta pero esencial para la economía del Pacífico Sur. Este tren no busca aplausos ni postales cómodas. Avanza entre salares, cerros desnudos y estaciones que parecen haber aprendido a hablar en voz baja.
Transporta minerales, productos industriales y una parte invisible del mundo moderno. Y quizá por eso resulta tan fascinante, porque bajo su apariencia áspera late una historia de trabajo, comercio y resistencia. En algunos tramos el paisaje recuerda tanto a otro planeta que uno entiende por qué el Atacama atrae a científicos y cineastas. El FCAB no embellece el desierto, lo atraviesa con respeto. Lake Berlinskoye Salt Railway, Rusia. En el lago Burlinskoye la vida gira alrededor de la sal y las temporadas de trabajo. No es una Rusia de grandes avenidas ni estaciones monumentales, sino una región más silenciosa donde el clima, el lago y la extracción marcan el ritmo de la gente. Los trabajadores conocen el terreno, el nivel del agua, el estado de la salmuera y el efecto corrosivo de la sal sobre cualquier pieza metálica. Aquí nada se mantiene limpio por mucho tiempo. La sal entra en ruedas, raíles, herramientas y ropa. Todo exige revisión constante. El tren se adentra directamente en el lago, tirando de equipos dedicados a recoger sal. A su alrededor, la superficie blanca y rosada cambia con la luz y la cantidad de agua. El movimiento es lento, práctico, casi mecánico. Lo extraño no está en la velocidad, sino en ver una vía férrea funcionando dentro de un entorno que la desgasta sin pausa. Los raíles quedan cubiertos por capas blancas y la maquinaria parece formar parte del propio lago. Death Railway, Tailandia y Myanmar. El ferrocarril Tailandia-Birmania atraviesa una zona donde la vida cotidiana convive con la selva, el río y la memoria histórica. En Kanchanaburi, mercados, templos, pequeñas estaciones y casas cercanas al agua forman un paisaje tranquilo, muy distinto al peso simbólico de esta ruta. La gente local vive del comercio, del turismo regulado, de la agricultura y de servicios ligados al tren. No es solo una línea ferroviaria, es un lugar donde el pasado sigue presente, pero la vida continúa en gestos sencillos. Cuando el tren avanza junto al río Kwai, el ritmo baja. La vía se pega a paredes rocosas, cruza estructuras de madera y atraviesa vegetación espesa.
Desde la ventana el agua aparece a un lado y la roca al otro, como si el tren tuviera que elegir con cuidado por dónde pasar. Lo diferente de esta ruta es su tono no pide exageración sino respeto. Cada curva se siente lenta y contenida, como si el propio viaje entendiera que este lugar debe mirarse con calma. Tren a las nubes Argentina. En el noroeste argentino la vida se adapta a la altura. Salta los pueblos de adobe, los mercados andinos y las comunidades de la Puna tienen un ritmo pausado marcado por el sol seco, el viento y las largas distancias. Aquí la altitud no es una cifra para turistas, se nota al caminar, al respirar y al mirar el horizonte. Quienes viven en esta región conocen bien esa relación con el terreno. Caminos largos, cambios de temperatura, pueblos separados por kilómetros de montaña y una cultura andina presente en la comida, la música y los oficios. El tren asciende poco a poco hasta superar los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Cruza quebradas, llanuras altas y viaductos donde el paisaje se vuelve enorme. En la polvorilla avanza sobre una estructura metálica elevada, mientras abajo se abre un terreno seco y silencioso. Lo especial no es solo la altura, sino la lentitud con que se gana. El aire se vuelve más fino, los colores más secos, y el viaje exige paciencia. Hanoi Train Street, Vietnam. En Hanoi la vida sucede muy cerca de la calle. Las casas se abren hacia afuera, los cafés ocupan espacios pequeños, las motos pasan sin descanso y los vecinos conocen cada movimiento del barrio. En Hanoi Train Street, esa convivencia llega al extremo. Una vía férrea atraviesa una zona residencial con balcones, macetas, mesas, puertas abiertas y pequeños negocios. Para los habitantes, el tren no es una sorpresa. Forma parte del calendario diario. Cuando el tren se acerca, todo cambia en pocos minutos. Los dueños de los cafés retiran mesas, los clientes se colocan detrás de la línea segura y los vecinos despejan el paso.
Luego el tren avanza despacio muy cerca de las paredes, ocupando casi todo el ancho de la calle. El sonido del metal llena el espacio. Se siente el aire de los vagones, el calor del motor y la vibración bajo los pies. Lo distinto aquí es que el tren no cruza un paisaje remoto, sino una rutina doméstica. Mae Klong Railway Market, Tailandia. Mae Klong muestra una adaptación urbana muy práctica en Tailandia. El mercado funciona sobre una vía activa, pero para los vendedores no es una rareza, forma parte del trabajo diario. Frutas, verduras, pescados, cestas y toldos se colocan con una precisión aprendida durante años. Cada comerciante sabe qué puede quedarse, qué debe moverse y cuánto tiempo tiene antes de que llegue el tren. Cuando suena el aviso, el mercado se transforma. Los toldos se pliegan, las cajas retroceden y los productos se apartan apenas lo necesario. El tren entra lentamente por un corredor estrecho donde segundos antes había compradores. Desde fuera parece imposible, desde dentro todo está ensayado por la costumbre. Después del último vagón, los puestos vuelven a abrirse casi de inmediato. Lo sorprendente es esa normalidad. El tren no interrumpe el mercado, forma parte de su respiración. Mauritania Iron Ore Train, Mauritania. En Mauritania la distancia tiene una presencia muy fuerte. Entre el Sáhara, las ciudades mineras y la costa atlántica, las poblaciones viven separadas por grandes extensiones de arena y roca. En lugares como Suerat o Nuadhibou, el tren del mineral de hierro forma parte de la economía y de la vida diaria. No es un tren cómodo ni turístico, es una ruta de carga, trabajo y movimiento esencial. Para quienes viven cerca, representa conexión, mercancía y empleo. El convoy puede superar los 2 kilómetros de longitud. Avanza durante horas por el desierto arrastrando vagones cargados de mineral. A su alrededor el paisaje es abierto, seco y casi sin referencias.
Algunos viajeros suben sobre los vagones protegidos con telas y gafas contra el polvo, siempre con preparación y respeto por las normas locales. El movimiento es lento y pesado. El viento golpea, la arena se levanta y el horizonte cambia muy poco. Gornergrat Railway, Suiza. En Zermatt la vida gira alrededor de la montaña. Hoteles, guías, senderistas y vecinos conviven con un paisaje que exige orden y previsión. En Suiza, el transporte alpino no es solo una comodidad, forma parte de una cultura que sabe moverse entre nieve, pendientes y cambios rápidos de tiempo. El Gornergrat Railway responde a esa lógica, conecta estaciones, miradores y rutas de montaña con precisión cotidiana. El tren asciende lentamente entre bosques, túneles, praderas y laderas nevadas, hasta superar los 3.000 metros de altitud. A medida que sube el Matterhorn, aparece cada vez más claro y el aire parece más frío. El trayecto no busca velocidad. Su fuerza está en el cambio gradual: abajo el pueblo, luego los árboles, después la nieve y finalmente la alta montaña. Lo distinto aquí es la calma. El tren no invade el paisaje alpino, lo recorre en silencio. Kotteik Viaduct, Myanmar. En las zonas rurales de Myanmar, la vida conserva un ritmo ligado a caminos, mercados, monasterios y pequeñas comunidades. El tren conecta lugares donde las carreteras no siempre son rápidas ni cómodas. Cerca del Kotteik Viaduct, los pueblos viven entre montañas, verdes campos y rutas dependientes del clima. Para muchas personas no es solo una experiencia visual, sino una conexión con mercados familiares, escuelas y servicios. Cuando el tren se acerca al Kotteik, reduce la velocidad. La estructura de acero se eleva a más de 100 metros sobre el valle y el cruce se vuelve lento, casi contenido. Desde la ventana la vegetación cae hacia abajo, las paredes rocosas se abren y la vía parece avanzar por una línea muy fina. Lo diferente es la mezcla de antigüedad y uso diario, una estructura histórica que todavía forma parte de la vida real.
Optics Valley Suspended Monorail, China. Wuhan es una ciudad grande, universitaria y tecnológica, donde el transporte responde a una vida urbana intensa. Barrios residenciales, parques, avenidas, centros de investigación y zonas comerciales conviven en un espacio que cambia rápido. El Optics Valley Suspended Monorail nace en ese contexto, no pertenece a los trenes antiguos ni a paisajes remotos, sino a una ciudad que busca mover personas de otra manera. Para los habitantes es parte de una red urbana en crecimiento. El tren cuelga por debajo de la vía y avanza elevado sobre calles, árboles y zonas peatonales. Desde dentro el movimiento es suave, pero la perspectiva resulta distinta. Algunos vagones tienen suelo transparente, de modo que el pasajero también ve el espacio bajo sus pies. Abajo siguen los coches, los peatones y la rutina normal. Arriba el tren funciona como otra capa del tráfico urbano. Lo novedoso no está en la velocidad, sino en el punto de vista. Great Salt Lake Causeway, Estados Unidos. En Utah, el Gran Lago Salado forma parte de la identidad regional. Su salinidad, sus colores y su tamaño influyen en el paisaje, la industria y la forma de entender la distancia. La calzada ferroviaria fue construida para acortar rutas y mover mercancías con más eficiencia. Aquí la logística pesa tanto como la geografía. El tren cruza el lago sobre una línea larga y casi recta. A un lado el agua puede verse azulada, al otro aparecen tonos rosados o rojizos por la salinidad y los microorganismos. La vía separa dos superficies de color distinto y el convoy avanza entre agua, sal y cielo abierto. No hay curvas dramáticas ni grandes pendientes. La fuerza está en la repetición: vagones largos, horizonte bajo y luz cambiante. Lo sorprendente es esa división visual. El tren parece cortar el lago en dos mundos tranquilos. Landwasserviadukt Suiza.
En los Grisones, la vida alpina se apoya en una relación precisa con el terreno. Pueblos, túneles, caminos y trenes forman una red que permite vivir entre montañas sin perder conexión con el resto del país. El Landwasser Viaduct pertenece a esa tradición suiza de hacer que la ingeniería funcione sin romper el paisaje. No es una estructura aislada, sino parte de una línea usada por viajeros, trabajadores y visitantes. El tren llega al viaducto en una curva elegante y cruza sobre arcos de piedra de unos 65 metros de altura. Lo más llamativo ocurre al final. La vía entra directamente en un túnel abierto en la roca. Primero aparece el valle bajo los vagones, luego la montaña ocupa toda la vista. El tren rojo, la piedra clara, el bosque y la boca del túnel forman una escena limpia para un Chaka Salt Lake Railway, China. En Qinghai la vida se desarrolla en una meseta amplia donde las distancias son largas y el cielo parece ocupar más espacio que la tierra. El lago salado de Chaka ha estado ligado durante mucho tiempo a la sal al trabajo y al movimiento estacional. Hoy también atrae visitantes, pero mantiene una relación clara con el entorno. La gente de la región conoce los cambios de luz, el nivel del agua, la sal acumulada y la dureza del clima. El pequeño tren avanza sobre raíles estrechos que entran en la superficie blanca del lago. Cuando hay poca agua, se ven la sal, las vías y el terreno claro. Cuando una fina lámina cubre el suelo, el paisaje refleja el cielo y el horizonte se vuelve difícil de distinguir. El movimiento es lento y discreto. No hay ruido urbano ni vegetación densa, solo vía agua baja, montañas lejanas y luz. Lo distinto aquí es la sensación de espacio abierto. Konkan Railway, Dudhsagar Falls, India. La costa occidental de India vive bajo la influencia del monzón, la humedad y una vegetación densa. Pueblos, estaciones, templos y mercados se organizan entre colinas verdes y caminos que cambian según la estación.
La Konkan Railway fue una respuesta a ese terreno difícil. Conecta regiones donde la montaña y la lluvia complican los desplazamientos. Para la gente local facilita viajes de trabajo, visitas familiares, comercio y acceso a ciudades mayores. Cuando el tren se acerca a Dudhsagar Falls, el paisaje se vuelve más cerrado y húmedo. La vía pasa entre túneles, laderas verdes y paredes cubiertas de vegetación. Cerca de la cascada, el agua cae desde más de 300 metros y el tren cruza frente a esa masa blanca con ritmo prudente. Durante el monzón, el sonido del agua domina la escena. Lo diferente es la cercanía entre tren y naturaleza. No se mira la cascada desde lejos, se pasa junto a ella. Pamban Bridge, Chennai to Rameswaram Railway, India. En Tamil Nadu, la vida cotidiana está marcada por templos, estaciones llenas, arrozales, pequeñas ciudades y una relación cercana con el mar. El tren hacia Rameswaram conecta la India continental con un territorio insular de gran significado religioso y cultural. Para muchos viajeros no es solo un desplazamiento, forma parte de una visita familiar, espiritual o laboral. Las estaciones del sur tienen una energía reconocible: vendedores, equipaje, conversaciones, comida caliente y pasajeros atentos al ritmo del tren. El Pamban Bridge mide algo más de 2 kilómetros y lleva la vía sobre el mar. Al entrar en el puente, el paisaje cambia de golpe: agua a ambos lados, viento en las ventanas y barcos pequeños a lo lejos. El tren avanza despacio, con más prudencia que en tierra firme. El tramo central levadizo permite el paso de embarcaciones, una particularidad técnica muy visible. Lo distinto es la sensación de cruce. No parece solo un puente, sino una transición entre continente, isla y horizonte. Hai Van Pass Railway, Vietnam. Entre Da Nang y Hue, la vida cambia de ritmo. Da Nang mira al presente con edificios modernos, playas y movimiento urbano. Hue conserva una atmósfera pausada, ligada a la historia imperial, los ríos y una vida cotidiana menos acelerada.
El paso de Haiban separa y conecta esos dos mundos. Para los habitantes del centro de Vietnam, no es solo un paisaje bonito, sino una franja de montaña, costa, clima y memoria. El tren avanza entre laderas verdes, curvas cerradas y tramos donde el mar aparece muy cerca. A veces entra en túneles húmedos, otras sale de golpe y muestra el océano, las rocas y pequeñas casas dispersas. El viaje no tiene un solo gran momento, sino una sucesión de cambios breves. Una curva abre el paisaje, otra lo cierra. Lo especial es esa mezcla directa de montaña y mar. En pocos minutos el tren pasa de la sombra verde al azul abierto. White Pass en Yukon Route, Estados Unidos, Canadá. En Alaska y el Yukon la vida se organiza alrededor del clima, la distancia y la adaptación a territorios amplios. Las comunidades conocen bien los inviernos largos, los cambios de tiempo y la importancia de cada ruta de conexión. El White Pass and Yukon Route nació durante la fiebre del oro de finales del siglo XIX, pero hoy conserva una memoria histórica muy visible. No es solo un tren turístico, recuerda cómo se intentó atravesar una geografía dura con los medios de aquella época. El tren asciende entre montañas, puentes metálicos, valles estrechos y curvas abiertas hacia bosques y niebla. A más de 800 metros de altura, el ambiente cambia, el aire se vuelve más frío, la vegetación se reduce y las laderas parecen más expuestas. El tren avanza con calma, mostrando antiguos trazados, barrancos y pasos de montaña. Lo diferente está en la mezcla de historia y aislamiento. Mount Washington Cog Railway, Estados Unidos. En New Hampshire, los pueblos de montaña, los bosques y el turismo de naturaleza forman parte de la vida local. Mount Washington es una cima conocida por sus cambios rápidos de clima, y eso condiciona todo lo que ocurre allí. Guías, trabajadores, visitantes y operadores ferroviarios saben que la montaña puede cambiar de aspecto en poco tiempo. El tren de cremallera no es solo una atracción, sino una solución técnica para subir por una pendiente que exige control constante.
El tren asciende mediante una cremallera central, avanzando por tramos que superan el 37% de inclinación. La subida es lenta. Desde dentro se nota la pendiente en el cuerpo y en la posición del vagón. Primero aparecen bosques densos, luego el terreno se abre, el viento gana fuerza y las nubes pueden acercarse rápidamente. No hay velocidad sino esfuerzo controlado. Lo distinto aquí es la forma de subir. El tren trepa metro a metro. Ferrocarril Durango y Silverton, Estados Unidos. En Colorado, muchas comunidades conservan una relación fuerte con la historia minera, los pueblos de montaña y los paisajes abiertos del oeste estadounidense. Durango y Silverton mantienen ese carácter: calles pequeñas, turismo local, memoria ferroviaria y montañas que siguen marcando la vida diaria. El tren de vía estrecha no es solo una pieza antigua, sino una experiencia histórica y una conexión simbólica con una época en la que la vía era esencial. El tren avanza siguiendo el río Animas entre paredes de granito, bosques y curvas estrechas. La vía se ajusta al terreno, a veces tan cerca de la roca que el paisaje parece entrar por la ventana. El movimiento es lento y pesado, especialmente con locomotoras históricas. Se escuchan el metal, el vapor y el eco en las gargantas. Lo diferente es la cercanía física del terreno. No se observa la montaña desde lejos, se pasa pegado a ella. Nilgiri Mountain Railway, India. En el sur de India, la vida cambia de temperatura cuando el tren sube hacia las colinas Nilgiri. Abajo quedan el calor, los mercados densos y el ritmo intenso de Tamil Nadu. Arriba aparecen plantaciones de té, bosques húmedos, casas coloniales y pueblos de montaña donde el aire parece más limpio. El Nilgiri Mountain Railway asciende hasta Ooty mediante curvas cerradas, pequeños puentes y un sistema de cremallera que le permite ganar altura con paciencia. No es un tren que corra, conversa con la montaña. A veces se esconde entre árboles, otras se abre sobre valles verdes y otras avanza tan despacio que el paisaje parece caminar a su lado.
Kuranda Scenic Railway Australia. Cerca de Cairns, en Queensland, la vida se mueve entre el clima tropical, la costa, el turismo y la selva húmeda. Kuranda es un pueblo ligado a ese entorno con mercados visitantes, comunidades locales y una naturaleza que marca el ritmo de la zona. La línea ferroviaria fue construida para atravesar un terreno difícil donde lluvias, barrancos y vegetación exigían precisión. El tren sube desde la costa hacia Kuranda, pasando por túneles, curvas, paredes húmedas y miradores sobre Barron Gorge. La velocidad es baja y eso permite observar helechos, roca mojada, árboles densos, cascadas y cambios de luz bajo la vegetación. El paisaje no siempre se abre de golpe, a veces se estrecha, luego aparece una caída de agua, después un tramo de valle. Lo especial es la sensación de entrar en otro clima, otra humedad, otro sonido y otro ritmo. Ripplehead Viaduct, Inglaterra. En Yorkshire, la vida rural tiene una sobriedad muy marcada. Pueblos de piedra, caminos estrechos, ovejas, viento y páramos abiertos forman un paisaje que no busca impresionar de inmediato. El Ripplehead Viaduct aparece en medio de ese entorno como una obra firme, antigua y visible. Forma parte de la línea Settle a Carlisle, que ha conectado comunidades del norte de Inglaterra durante generaciones. El tren cruza sobre 24 arcos de piedra elevados sobre un valle amplio y casi desnudo. No hay montañas dramáticas ni colores intensos. Hay viento, hierba, piedra y una línea que avanza con calma. Desde lejos el tren parece pequeño sobre la estructura. Desde dentro el cruce se siente estable y abierto. Lo especial está en la quietud. El viaducto no necesita movimiento espectacular. Flom Railway, Noruega. En Noruega, la vida cerca de los fiordos depende del relieve, la luz y el agua. Los pueblos se adaptan a montañas altas, inviernos largos, carreteras estrechas y distancias difíciles. Flom vive entre el turismo, la navegación, las casas de madera y el Aurlandsfjord.
El tren forma parte de esa conexión entre montaña y agua y muestra cómo el transporte noruego ha respondido a un terreno vertical y cambiante. El Flåm Railway recorre unos 20 kilómetros y salva cerca de 860 metros de desnivel. Pasa por túneles, laderas, empinadas, cascadas y valles que se abren de pronto. La sensación no es de velocidad, sino de descenso continuo. A veces el agua aparece muy cerca, otras el paisaje se cierra entre roca y vegetación. Kjosfossen marca uno de los momentos más claros del viaje. Lo distinto es la transición de la montaña al fiordo en un trayecto corto e intenso. Pilatus Railway, Suiza. En Lucerna la vida se desarrolla entre lago, ciudad y montañas cercanas. El Pilatus forma parte del paisaje diario y de la imaginación local. Subir hasta allí no es solo buscar una vista, sino entrar en una relación suiza con la altura, orden, seguridad técnica y respeto por el terreno. El Pilatus Railway responde a esa mentalidad adaptándose a una pendiente muy exigente. El tren asciende por tramos que alcanzan cerca del 48% de inclinación. Utiliza un sistema de cremallera especial que mantiene el vagón firme mientras sube lentamente. Desde dentro la pendiente se siente en la postura y en la forma en que el paisaje se inclina. Abajo quedan el lago y la ciudad. Arriba aparecen roca, praderas altas y nubes cambiantes. Lo distinto es la sensación de subir por una pared. El tren no corre, se agarra a la montaña y avanza con calma precisa. Sri Lanka Mainline Kandy to Ella. En Sri Lanka el tren sigue siendo parte de la vida diaria. Estaciones, vendedores, estudiantes, familias, trabajadores y pueblos conectados entre colinas verdes. Entre Kandy y ella, la ruta atraviesa plantaciones de té, templos, casas sencillas y caminos pequeños. La gente vive cerca de la vía, trabaja en las laderas, sube y baja en estaciones modestas y mantiene una relación natural con el tren. El trayecto avanza entre túneles, puentes, curvas y colinas cubiertas de té.
El tren se mueve despacio con puertas abiertas y pasajeros mirando el paisaje desde muy cerca. El Nine Arch Bridge es uno de los puntos más conocidos, pero el viaje no depende solo de ese puente. Lo especial está en la continuidad verde-niebla, pequeñas estaciones, voces, aire húmedo y ritmo lento. Lo distinto de esta ruta es su cercanía con la vida cotidiana. El paisaje es hermoso, pero nunca está vacío.